temporada se vigila la introducción de casos en viajeros, que son los que suelen ser los primeros casos que se notifican, ¿sí? Entonces acá lo que pueden ver es representados puntos cuáles son las áreas o cuáles son las zonas que están teniendo mayor conglomerados de casos, ¿sí? O que están, digamos, con mayor notificación cerrado a la semana epidemiológica 13. Esta vigilancia del Ministerio de Salud de la Nación se hace por temporada, por eso pueden ver que está representado desde el 2022 hasta la semana de cierre, que es la semana 13 del 2023. Lo que sabemos también es que hay básicamente algunas regiones que están más complicadas en este momento con la actual epidemia, principalmente la región del NOA y la región central del país, ¿sí? Tenemos circulación de diferentes serotipos en el país. Tenemos DEN2, que es un serotipo que está identificado tanto en la región NOA como en la región centro. DEN1, que está identificado en las jurisdicciones de la región del centro también. Recordemos que es ¿sí? Y lo que se identifica también es que en cuanto a circulaciones se registra co-circulación o circulación de ambos serotipos, es decir, Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, Santa Fe y Santiago del Estero, se ha identificado co-circulación de DEN1 y DEN2. En nuestra provincia el serotipo identificado es DEN2. Como para tener una idea de la distribución. Y si quieren ahora podemos pasar al mapa de nuestra provincia. Ahora lo vemos. Si lo achicamos un poquito, así podemos ver el total. Nos encontramos en el Ministerio de Salud del Gobierno de la provincia, en este caso la doctora Romina Cueso, brindando información sobre la situación epidemiológica por los casos de dengue en nuestra provincia. Continuamos escuchando. Siempre vamos contando los casos acumulados que van aconteciendo durante toda la epidemia, ¿sí? Pero estos son los casos activos, que sería un poco representar las personas que todavía están en la etapa aguda de la enfermedad. O sea, no estamos considerando acá las altas. Sin embargo, como pueden ver, tenemos un gran clúster, un gran aglomerado de casos en todo lo que es principalmente la capital. Fíjense cómo está pintada la capital. Y también localidades cercanas dentro de lo que hace al Gran San Miguel de Tucumán, ¿sí? Nosotros estamos viendo en este punto de la evaluación que, por ejemplo, Cruz Alta empieza a crecer en la notificación, tanto representada en el mapa como en la curva de casos. Vemos también cómo ha sido el comportamiento en Lules, ¿sí? Que como sabemos todos es el lugar donde empezaron a notificarse el mayor número de casos, pero también la representación que aparece con notificación en todos los departamentos. Es decir, estos casos notificados en los departamentos, digamos que no tienen una gran incidencia actualmente, también son casos autóctonos, es decir, son casos sin antecedente de viaje. Por eso podemos ver que si bien hay localidades o departamentos con mayor número de casos acumulados por cada 100.000 habitantes, tenemos identificación de casos autóctonos en los demás departamentos, ¿sí? Fíjense cómo Chicligasta también, que de inicio no tenía, esto empezó más o menos alrededor de la semana 5, Chicligasta al principio no registró casos, y como ahora ya tenemos también identificado un conglomerado mayor, ¿sí? Eso nos pone, digamos, en la situación de que todos los departamentos están alertas a la vigilancia y también con la necesidad de la aplicación de acciones de control. Esta es una representación de todos los casos. Nosotros estamos considerando básicamente un periodo de tiempo de 10 días. En realidad nosotros sabemos que el curso de la enfermedad puede tener en un periodo agudo de 1 a 7 días, pero nos extendemos un poco más allá en el control, ¿sí? Entonces, la gran mayoría de los pacientes han cursado ambulatorios, como sabemos, entonces al cabo de 10 días ya han superado la etapa aguda de enfermedad. Entonces las palabras de la doctora Cueso, quien pertenece hoy al área de epidemiología del Ministerio de Salud. Ahora sí nos vamos a acomodar porque el ministro de Salud, el doctor Luis Medina Ruiz, junto con quien hoy representa la autoridad del Hospital de Niños Jesús, teniendo en cuenta, ¿no?, del fallecimiento de esta niña de 6 años a causa de dengue, también se ha hecho presente para responder las preguntas y los requerimientos de la prensa. Nos acomodamos entonces y comenzamos con la conferencia.
Parece que por atrás. No, pero está muy bueno. Sí, pero ¿qué tiene citronela? ¿Citronela? Ah, porque tiene mucho. No voy a colocar. Ahí me pongo Bueno. Pero básicamente, más allá de las autoridades, el doctor Marina Ruiz, el doctor Recontreras, el doctor Mateachi, y de Vaca también está la doctora Gramajo, si quieren hacer de alguna consulta, o la doctora Cueso, si quieren hacer otra consulta de la conferencia. La doctora Gramajo obviamente ha venido, porque una vez que teníamos ya toda la confirmación, hemos confirmado el caso de la novena víctima, que era una menor justamente, que la había estado teniendo. Está abierta la conferencia para Bueno, buen día. Bueno, gracias por venir. Vemos que estamos con mucha inquietud a nivel mediático y de la población, así que hemos decidido brindar esta conferencia de prensa, por eso que le agradecemos que hayan venido, ¿no? En primer lugar, tenemos que ver en qué contexto estamos. El dengue no es que esté en Tucumán solamente, está en la región. Hay una gran presión epidemiológica, eso significa que hay muchísimos casos, esa expresión epidemiológica, muchísimos casos cercanos en el norte de la Argentina y en los países limítrofes. Ya viene desde hace varias semanas, Brasil, Paraguay, Bolivia, con muchísimos casos, el norte de la Argentina, Buenos Aires, Santa Fe, y bueno, lamentablemente, con toda la circulación de personas que tenemos que oír, sabemos que ya no hay una restricción de circulación de personas, y estando el mosquito, y en un contexto de un cambio climático, donde recién hoy tenemos un poco de fresco y estamos ya en pleno otoño, en el contexto ese de cambio climático, en otras situaciones, se han dado muchos casos en Tucumán. Pero estos muchos casos en Tucumán es en muchos casos en toda la región. Ahora, ¿qué es lo diferente con respecto a Tucumán con el resto de la región argentina? Nosotros tenemos ya desde hace varias semanas un conteo de casos positivos por laboratorio y sumamos a la cantidad de casos acumulados a todo aquel paciente que tiene cuadro febril, con dolor de cuerpo, al que se le descarta un cuadro respiratorio o cualquier otra causa de la fiebre y se lo incorpora como un caso más. No incorporamos como caso sospechoso, sino lo incorporamos a la suma total. En otras partes de la Argentina todavía están con el diagnóstico de caso positivo por laboratorio y al que no tiene laboratorio se lo considera como sospechoso, pero no está sumado al total. Bueno, en Tucumán desde hace varias semanas es un criterio epidemiológico que ustedes ya lo conocen porque ese fue el criterio que utilizamos con el tema de COVID, cuando ya había mucha circulación viral comunitaria, y ese es el contexto por el cual nosotros tenemos muchos casos. Ahora, el cambio climático, el hecho de que nosotros tenemos un conteo de casos a los positivos por laboratorio y por nexo, hace que nosotros tengamos el número total muy cercano a la realidad. Acá no es que hay que multiplicarlo por 10, ni por 20, ni por 2, ni por 4, como hacíamos con el COVID, porque nosotros comparábamos los pacientes positivos por laboratorio o por nexo, más los pacientes que nosotros intuíamos que no tenían síntomas, que no consultaban. En ese momento ustedes recuerdan cómo nosotros multiplicábamos por 2, por 3 o por 4, de acuerdo a la circulación viral comunitaria y la positividad del laboratorio. En este caso no, porque nosotros tenemos un exhaustivo control, y es más, nosotros vamos a la búsqueda de los pacientes, la estrategia nuestra es ir casa por casa en los lugares donde detectamos positivos y a pacientes, personas que encontramos con sintomatología compatible de dengue, la sumamos al total del acumulado y además, que es lo más importante, le hacemos un seguimiento. Acá no es que se lo suma nada más al total de los positivos, sino que además se le hace un seguimiento, se le hace un laboratorio, incluso muchos en su domicilio, un laboratorio que consideramos que es mucho más importante que hacer la discriminación si es positivo para dengue por laboratorio o no, sino una investigación de su cuadro clínico y por supuesto ver cómo están sus glóbulos blancos, sus glóbulos rojos y sus plaquetas, que es uno de los indicadores de gravedad. Bueno, en ese contexto, y habiendo más casos,
¿Cuál es la particularidad de este brote epidémico? Primero que es un serotipo nuevo. Todos sabemos que hay 4 serotipos, el 1, 2, 3 y 4. El 2 nunca estuvo en Tucumán, por lo menos que tengamos conocimiento. Y al no haber estado en Tucumán quiere decir que todos somos susceptibles. ¿Qué quiere decir que todos somos susceptibles? Que todos nos podemos contagiar, porque nadie tuvo antes dengue por el serotipo 2. Y eso significa que al podernos todos contagiar, va a haber un número mayor de casos. ¿Qué otra característica tiene esta variante, este serotipo 2? Que es más agresivo. Hemos notado relativamente, comparando con las epidemias anteriores, que este serotipo es más agresivo, se contagia más rápido, que eso puede ser en un contexto climático, pero además ataca más a las personas jóvenes, porque lo vemos en nuestras guardias. En nuestras guardias vemos personas jóvenes con deshidratación moderada o grave, y eso nos llamó la atención y por eso hemos adaptado al sistema ustedes vieron cómo hemos aumentado la capacidad de atención con estaciones de hidratación en los CAPS, en las policlínicas, en los hospitales del interior, en los hospitales centrales, aumentando las salas de espera, aumentando la disponibilidad de camas o de lugares para hidratar a los pacientes, y hemos habilitado los 2 hospitales modulares que teníamos en la banda de Río Salí y en Alderetes. Eso nos permite tener una contención adecuada o más adecuada para que las personas no tengan que esperar, para que las podamos hidratar inmediatamente una vez que uno hace el triage y, por supuesto, bueno, esperando la contención de esta situación. ¿Qué tenemos de particularidad? Miren, en el último control que nosotros hemos determinado que eran 13.800 casos, que fue en esta semana epidemiológica, ya hemos superado los 14.000, por supuesto, porque esto se suma día a día. De los 13.800, 7.800 era de la capital, 2.066 de Lules y el resto de todo el resto de la provincia. O sea, está concentrado entre Lules y la capital prácticamente 10.000 casos de los 13.000. Eso hace que, bueno, en ese contexto es como que nosotros tenemos que trabajar para contener y mitigar la cantidad de pacientes y, por supuesto, todos los otros focos que van apareciendo, controlarlos. Ese es el gran trabajo que se está haciendo, que quizá no se ve. Donde aparece un caso, por ejemplo, en La Cocha, nosotros vamos y lo concentramos para que ese caso no genere un nuevo foco importante que pueda generar muchos contagios. O sea, en ese contexto, bueno, ese es lo que estamos trabajando en este momento. Teniendo en cuenta eso justamente, doctor, que es la cantidad de casos tanto de San Miguel de Tucumán como de Lules, ¿ustedes entienden que no está saturado el sistema? Porque hay gente que dice que va y que demora mucho en atenderse, en que encuentren respuesta por parte del sistema de salud. Bueno, nosotros fuimos adaptando y aumentando la capacidad. Hoy nosotros, ¿qué monitoreamos? Las salas de espera, porque la atención adentro está garantizada. Las salas de espera, inicialmente teníamos el pre-triage, el triage, hoy se hace un triage y se lo hidrata al paciente. Hoy si ustedes pueden recorrer, porque recorren la sala de espera, en realidad es una espera no mayor a 2 horas, no queremos que nadie espere más de 2 horas, no teniendo, por supuesto, urgencia. Un paciente que tiene una urgencia, o sea, está en un estado de deshidratación. Se ha superado el límite de atención que tenía, entonces tenía que salir a atender en la guardia. No, bueno, en las guardias, estos pacientes consultan por la guardia y hemos generado mayor capacidad. Gente parada en los pasillos, siendo atendida ahí. Parada en los pasillos no hay, atendiéndose. Bueno, es una situación epidémica, ustedes tienen que entender que esto es una situación epidémica, regional. Y este serotipo está atacando más de lo esperado, y nosotros fuimos adaptando el sistema, y hoy no puede decir nadie que no está atendido, ¿no? Y tenemos que hablar del sistema público y privado, estamos atendiendo muchos pacientes que tienen obra social, así que, y en ese contexto estamos atendiendo a todo el mundo. ¿Qué hemos buscado? ¿Qué hemos adaptado? Vimos, porque esto era algo nuevo, que hay alguna documentación sobre el serotipo 2, pero este serotipo algo tiene que ataca más, con mayor intensidad a las personas jóvenes y genera una consulta muchas veces tardía. Entonces, hemos generado estaciones de hidratación que el paciente consulta y se lo hidrata. Y ustedes pueden recorrer, hoy pueden recorrer las salas de espera, que son nuestra preocupación, que el paciente no tenga que esperar y se ingrese lo antes posible. Por supuesto, si aparecen más pacientes, hay una espera, pero lo que no queremos es que nadie que requiera una atención urgente
tenga que esperar más de lo debido. ¿Qué pasa en el hospital de niños? ¿Es grave la situación, ministro? En general, ¿es grave la situación? Una situación epidémica siempre preocupa, pero nos estamos ocupando y estamos controlando. Está la situación controlada. Más allá de la cantidad de casos reportados, Tucumán está segunda en la cantidad de muertes, después Salta. ¿Cómo analizan eso? Y después, ¿qué puede pasar en los próximos días con el frío si es que persiste? Bueno, acá tenemos que hablar. Nosotros lo que hablamos de cantidad de casos es Tucumán hoy. Línea directa, en vivo. Uno cuando ve la situación regional o nacional y los números que se ven son de la semana anterior. Y en cuanto a la notificación en el CISA, si nosotros vemos Tucumán, en la última notificación del CISA son 4.000 casos, 5.000 casos. Ese atraso, no podemos comparar los 13.000, 14.000 casos nuestros de hoy, notificados hoy, y los 13.000, o los otros 4.000 que tenemos en Tucumán, de acuerdo a CISA. ¿Son engañosos los números que estamos viendo en el resto del país? No son engañosos, pero quizás tienen un criterio diferente. Tucumán, los fallecidos son reales, también se registran en CISA, y eso puede haber un atraso de otras provincias, eso no lo sabemos. Pero nosotros, fallece una persona, notificamos a la familia, nos aseguramos con todo lo necesario de que esa persona haya fallecido con dengue y lo comunicamos. Lo comunicamos hoy, ¿entienden? Y eso puede ser que en otra provincia no esté la notificación al día con respecto a CISA y a la Comunicación Nacional. Doctor, ¿pasa lo mismo que sucedía en este caso con la pandemia de COVID en cuanto a los reactivos para realizar los estudios? Porque desde el sector público informaban la falta de estos reactivos y laboratorios privados también informaban lo mismo. ¿Cuál es la situación? Nosotros tenemos reactivos, siempre tenemos la previsión de contar con reactivos, pero hoy la indicación de hacer un laboratorio para confirmar dengue no está realizada. Solamente quienes tienen la indicación de realizar un estudio. Paciente internado, personal de mayor riesgo, ¿verdad? Embarazadas, personal de salud. O sea, cuando aparece un caso en un lugar donde no hay circulación viral, supongo que aparece alguna localidad de Tucumán con una persona que tiene fiebre alta, decaimiento, dolor de cuerpo, que todo indicaría que fuese dengue, pero no hay circulación comunitaria y esa persona no anduvo por la capital, bueno, a esa persona se la estudia para confirmar. Cuando hay circulación viral y situación de brote epidémico como lo tiene la capital, no es necesario. Y eso está ocurriendo en algunos barrios de la capital federal. En la ciudad de Buenos Aires, en algunos barrios directamente, paciente que tiene circulación viral comunitaria en el barrio, directamente no le hace el laboratorio. Desde el Estado habían hecho un pedido, ellos decían que debido al aumento de casos que hay de dengue, les preocupaba mucho tanto los niños como los docentes. Entonces ellos decían que deberían volver a las clases no presenciales. No, bueno, esta enfermedad, ustedes saben que no se contagia de persona a persona, ¿no? No se contagia de persona a persona, es diferente el contexto del COVID, donde una persona contagiada en un ambiente cerrado, sin ventilación, podía contagiar a otro. Eso se contagia a través del mosquito como vector. Hay ambientes que no están preparados. Hay que prepararlos. Nosotros no consideramos que haya que suspender las clases, no lo consideramos. Nosotros tenemos que acondicionar los ambientes, colocarse el repelente. Hoy lo que nosotros hablábamos del barbijo, bueno, acá el rol protagónico es el repelente, que bueno, dicho está de paso, nosotros fabricamos repelente, fabricamos 5.000 frascos de 100 centímetros cúbicos por día, están distribuidos en todos nuestros centros, y creo que somos la única provincia que fabrica repelente y la distribuye en forma gratuita. Además, no sé dónde buscan, pero nosotros tenemos repelente en todos nuestros centros. Hay paracetamol también que lo fabricamos nosotros y está disponible. O sea, por supuesto, con esta alta demanda puede haber lugares que no tienen, pero una vez que se hace la gestión se la tienen. Tenemos disponibles. ¿El paciente puede ir a la guardia, solicitar que le den un repelente, que en su casa hay alguien que tiene dengue? Sí, no, la guardia no. Porque la guardia es un lugar donde se atiende por urgencia, ¿verdad? No tiene que ser una boca de expendio. Tampoco la farmacia oficial, que es el lugar donde se produce. Tiene que ser el centro de atención más cercana, porque acá el repelente cumple un CAPS. Aquí cumple 2 roles el repelente. Fundamentalmente en el que está enfermo, que no contagie, que no lo piquen los mosquitos y no contagie a los demás. Entonces, por eso es que tiene que ponerse repelente la persona que ya tiene síntomas y está positivo,
Y por supuesto esa es la recomendación y se va de la consulta con el repelente, con el paracetamol y la sala de rehidratación oral. Ahora, una persona que no está enferma tiene que evitar enfermarse, por eso es que le entregamos también repelente a la persona que no está enferma. ¿Cuántos son los pacientes críticos que hay en la provincia? Ayer se conoció el caso también de la niña de 9 años en el hospital de niños. Críticos hay dos pacientes críticos en este momento, y tenemos que tener en cuenta que hay más de 80, 100 casos en el sector público internados, que es una cifra que preocuparía, pero tenemos que aclarar que nosotros tomamos la decisión de que paciente que está con dengue o con sintomatología de dengue y tiene factores de riesgo, o tiene en el laboratorio plaquetas descendidas, que es o una de las complicaciones más importantes, que es la hemorragia a expensas de un descenso de plaquetas, a ese paciente se lo interna, se lo hidrata adecuadamente y se le hace en forma seriada, un recuento de plaquetas para ver que vaya subiendo. Una vez que empieza a subir la cantidad de plaquetas, esa persona es como que ya sale del peligro, por supuesto si tiene un buen estado de hidratación y se puede dar de alta. Ministro, le quería preguntar sobre esta situación con los niños entre 8 o 7 y 18 años. Han presentado una variedad de opciones, ¿no? Infectaciones en la garganta, otros en el cuerpo, otros en la piel por los mismos protectores que se han puesto. Pero, ¿cómo se puede hacer esta evaluación a la hora de tomar una decisión? Porque la mamá y el papá que ven que el hijo está así, no mandarlo a la escuela para no continuar con los contagios. Bueno, esto ocurre con cualquier niño que se enferma. Puede tener un resfrío, una angina, y ese niño tiene que quedarse en su casa porque está enfermo. Esta enfermedad es una enfermedad viral y tiene muchas formas de expresarse. La mayoría de las veces es dolor de cuerpo, dolor de cabeza muy intenso, hay dolor retroocular, puede haber un sarpullido con prurito, que eso es muy frecuente en la salida de la enfermedad, dolor abdominal, diarrea y vómitos. O sea, acá se agrega la diarrea y el vómito. Todos estos síntomas, dolor de garganta también puede haber, porque además, al haber dolor de garganta y vómitos, irrita la garganta. Acá el tema es, primero, en este contexto que estamos, que es de cambio de tiempo y bueno, que de pronto se cruzan enfermedades, ¿verdad? Nosotros siempre tenemos que descartar otras enfermedades virales o bacterianas, y por supuesto, en ese contexto, descartamos la enfermedad y lo confirmamos o no. Pero acá tenemos que tener claro, es una enfermedad viral, tiene muchas formas de expresarse. La forma típica es la que siempre decimos, el dolor de cuerpo, el dolor de cabeza, la fiebre más de 38 grados, el dolor abdominal o de cuerpo intenso y, bueno, diarrea y vómitos. ¿Qué es lo importante acá? ¿Cuáles son las tres principales complicaciones? Uno, la deshidratación. Entonces, siempre recomendamos, no importa que sea una persona joven, que no tenga ninguna enfermedad de base, recomendamos firmemente la hidratación, garantizar la hidratación. Ahora, no solamente con agua, porque cuando una persona tiene fiebre alta, tiene dolor de cuerpo, tiene inapetencia y poca sed, porque eso también se agrega en el contexto de la enfermedad, más el calor. Y si se agrega náusea o vómito, la deshidratación es rápida. Por lo tanto, tiene que consumir líquido y si no tiene posibilidad de consumir líquido porque hay intolerancia, tiene que hacer una consulta y ahí nosotros generamos esas estaciones de hidratación que reponemos rápidamente. La otra complicación es la hemorragia. Por eso que nosotros prácticamente a todos los pacientes le hacemos el laboratorio para ver las plaquetas, el hematocrito, los glóbulos blancos, y eso está indicado si no hay otra complicación el tercer o cuarto día en adelante, porque eso es cuando están bajando estos valores. Y la otra complicación es el shock. El shock que hemos visto en algunos pacientes, ese shock hipovolémico por un tercer espacio que se genera en principio por una reactividad exagerada del cuerpo contra el virus. Muy parecido a lo que pasaba en COVID, que se daba en personas jóvenes, en personas inmunocompetentes, deportistas y de pronto hacían cuadros graves. No se debía porque estaban con las defensas bajas, sino por la reactividad exagerada de su inmunidad contra el virus. ¿Qué puede pasar con el mosquito durante los próximos días si es que sigue haciendo frío? Debería bajar, porque el mosquito en situación de frío disminuye su capacidad de reproducirse, habitualmente pasa a estado larvario, queda el huevo, no se reproduce hacia larva, y el mosquito tiene menor capacidad de vuelo. Pero también tenemos que tener en cuenta que el mosquito, ¿qué hace cuando hace frío afuera? Se resguarda en la casa. O sea, acá viene la tarea del descacharreo, de evitar el florero, evitar, ahí con algún insecticida propio en la casa,
evitar el mosquito adulto y, por supuesto, la tarea fundamental y más efectiva es atacar los criaderos de mosquitos. Este mosquito es domiciliario y peridomiciliario. Por eso es una gran responsabilidad ciudadana para cortar esta cadena de contagios, es en nuestra casa y alrededor de nuestra casa. Doctor, ¿qué información tiene y le está proporcionando el sector privado a la provincia de Tucumán? ¿Se están reportando las muertes? Porque por ahora hemos visto reportes del Ministerio de Salud sobre la situación del sector público. ¿Cómo está haciendo esa interacción para saber si efectivamente los números de muertos en Tucumán son los que hay o hay un crecimiento al igual que la cantidad de casos? Sí. Se reportan, incluso tenemos un reporte diario de pacientes internados. El 50% o más internados están en el sector público. Y tenemos un seguimiento diario y bueno, cuando aparece... ¿Cuántas internaciones promedio por día hay? ¿Y hay disponibilidad en el sector privado? Porque se habla ahí que no hay disponibilidad y que empiezan a pedirle camas al sector público en consonancia con lo que le preguntaba acá. Sí, están también... Pasa que el sector privado tiene un manejo diferente, ¿verdad? Y tiene una capacidad limitada, igual que nosotros. Por eso nosotros tenemos la posibilidad de generar nuevos espacios. Tenemos reporte diario. Y con respecto a los reportes de los fallecidos, como dice, nosotros tenemos seguimiento diario de la cantidad de pacientes internados. ¿No cree que, teniendo en cuenta de la falta de camas en el sector privado, que se deberían suspender ciertas acciones que se hacen en el sector privado para poder darle lugar ante la situación epidemiológica que hay? Digo, ¿no se deberían suspender, por ejemplo, las cirugías? No hemos llegado a ese punto todavía, porque tenemos capacidad de respuesta. La mayoría de nuestros pacientes internados son con obra social. La mayoría de los pacientes que estamos atendiendo en los hospitales son con obra social. Prácticamente podríamos decir que el 60-70% de los pacientes... ¿No hay entonces lugar en el privado? No, o porque el paciente opta por venir a nuestro servicio. Porque acá hay una cuestión de capacidad o de paciente de opción. Nosotros no tenemos límite hacia los pacientes con obra social o sin obra social, con dinero o sin dinero. Le damos la misma calidad de atención a todos los pacientes. Si y hay pacientes... ustedes tienen pacientes con obra social internados en el sector público, el que no tenga obra social se va a quedar sin lugar en el sector público en el momento. Le generamos capacidad para internar. No podemos discriminar a una persona que tiene obra social en nuestras internaciones. Por lo menos por ahora no. Así que la responsabilidad nuestra es darle respuesta a la sociedad. Hoy hay una situación epidémica compleja, con muchos pacientes que necesitan de nuestra atención. Nosotros le brindamos atención sin mirar si tiene obra social, no tiene obra social, si tiene dinero o no tiene dinero. Le hacemos el laboratorio, le damos la misma atención, la misma calidad de atención a todos los pacientes. Ya mira, Carolina, la última. Vuelvo a una de las preguntas anteriores porque los papás están muy preocupados luego de la muerte de esta niña. ¿Cuántos pacientes hoy está atendiendo el hospital de niños? Se hablaba de 500 pacientes por casos de dengue. Y por otro lado, SADOP, el Sindicato de Docentes Privados, pedía que se tomen más medidas sanitarias por la cantidad de contagios de los docentes y también de los niños. Digo, ¿se está realizando un trabajo articulado para obligar o tomar medidas en los establecimientos educativos? Bueno, en primer lugar, 400, 500 pacientes que atendió el hospital de niños, ahí fue un error de comunicación o de interpretación de lo que dijo la doctora. Son 400, 500 pacientes que se atienden en la guardia, de los cuales es un hospital regional. El hospital de niños es un hospital regional que no solamente atiende con la máxima complejidad a la provincia de Tucumán, sino a provincias vecinas. Ahora, una parte de ellos era con dengue, una parte de ellos era con síndromes febriles. Y esa es la cantidad de pacientes que atiende habitualmente el hospital de niños, como cualquier otra guardia. Y nosotros tenemos la capacidad con refuerzo de guardias, con refuerzo de médicos y enfermería. Incluso, acá está la doctora que lo puede decir, pero esa es la capacidad nuestra. Con respecto a los docentes, acá hay una forma de cuidarnos, que todo el mundo lo sabe porque hay comunicación pública sobre esto. El docente tiene que colocarse repelente y comunicar a los niños cómo se tiene que cuidar. Acá estamos trabajando muy articuladamente con los otros ministerios. Con el ministro del Interior hemos tenido 2 reuniones y con los delegados comunales y también con los intendentes, porque esto es una tarea en conjunta. El tema del dengue es como que emerge en salud, pero tiene otro contexto: cambio climático, condiciones de situaciones sanitarias, recolección de residuos, el tema de las malezas. Hay otro contexto que de pronto genera mayor cantidad de pacientes y bueno, es por donde emerge en salud. Con respecto a los docentes, acá la tarea es enseñar a los chicos, que por ahí los chicos son más receptivos y más obedientes con respecto a los cuidados, de qué tiene que hacer en su casa y transmitirle a sus padres
con respecto al cuidado de los cacharros, eliminar los recipientes que pueden generarse criaderos, que eso lo vemos en las casas. Nosotros vamos a algunas casas donde hay personas que tienen síntomas y ya están confirmadas y encontramos que tienen criaderos con múltiples larvas que en pocos días, cuando hace calor en 1 o 2 días, ya son mosquitos adultos que están contagiando. Y muchas veces esa tarea titánica que está haciendo el sistema de salud, no solamente erradicando los criaderos que tienen las casas, sino también fumigando en los lugares donde hay casos positivos, se ven neutralizadas o impedidas de tener éxito cuando de pronto en una casa hay criaderos. La tarea nuestra hoy es trabajar en el domicilio, en el peridomicilio, con respecto a erradicar los criaderos de mosquitos. Yo creo que con esta lluvia, lamentablemente, esta lluvia que trae fresco, que es buena y está bien recibida, pero esta lluvia va a generar nuevos criaderos en lugares que estaban secos, con huevos que quizás están depositados el año pasado, porque no estaba lloviendo. Entonces puede haber habido un recipiente o una canaleta, o puede haber algún balde o un envase de pintura que estaba en un rincón, de pronto recibe agua y mosquitos que estaban adheridos huevos que estaban adheridos a la pared se transforman hoy en larvas y en mosquitos adultos que van a permitir que esta epidemia siga. Yo creo que ese es el mensaje. El mensaje es qué responsabilidad tenemos cada uno de nosotros. Como ciudadanos, la tarea para este fin de semana que viene es eliminar los criaderos de mosquitos que están alrededor nuestro. Ministro, esa es mi pregunta como periodista.